Muy buenas a todos, bienvenido a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a ver cómo solucionar el problema de no compatible. O mejor dicho, vamos a hablar de cuáles son las probabilidades porque te dice ese letrero que no es compatible con tu sistema. Así que vamos suscribiéndose al canal, activando la campanita para traer más APKs modificadas y soluciones como esta. Así que ve suscribiéndote, dale like a este video, compártelo con tus amigos para que más personas le llegue esta información. Y vamos a continuar con el video. Vamos con la intro. Ya estamos aquí, vamos a ver cuáles son las acciones que tienes que hacer para poder solucionar el problema de no compatible. Este video lo vamos a dividir en dos partes, una en Android y otra en PC. En esta ocasión vamos a irnos por el área de PC, para referirnos en el área de PC. Ok, en PC los archivos son .excel. ¿Qué pasa? Es posible que el sistema te diga no compatible porque sea tu sistema de 32 bits. Eso es una de las posibilidades de cual te diga ese letrero de no compatible. Ahora, si tu sistema es de 32 bits, hay posibilidad de que lo puedes cambiar a 64 bits. Si eres una persona que quiere saber cómo poderlo hacer, déjamelo saber en los comentarios para saber si puedo hacer otro video para hacer esa conversión de 32 a 64 bits. Así que puede ser una de ese error. Ese error puede ser que por no tener ese sistema de 32 bits, por no tener el sistema de 64, por eso te dice no compatible, porque el launcher te pide 64 bits, entonces tú le estás ofreciendo 32 y por eso te dice que no es compatible con tu sistema. Así que eso puede ser uno de los problemas. Si no es ese es el problema, si tú tienes tus 64 bits, tienes que verificar y hacer referencia a la memoria RAM. La memoria RAM tienes que tener 4 GB en adelante. Yo recomiendo tener 8 porque el juego pide una demanda estricta y puede ser porque el requisito mínimo son un procesador i3 y tener 4 GB de memoria RAM, es verdad. Pero si tú tienes 4 GB de memoria RAM DDR4, DDR2 no es lo mismo que DDR4 y por eso tienes que tomar en cuenta eso. Si yo recomiendo, si tú tienes una DDR3 de la memoria RAM, tienes que irte con 8 GB. Si tienes DDR4, tú puedes irte con 4 porque la potencia es diferente entre la memoria RAM, es entre sus generaciones. Eso puede ser uno de los errores. Ahora bien, otro error, actualizar los drivers. Tienes que mantener tu sistema optimizado. Si tú tienes tus 64 bits, tienes tu memoria RAM ardía, buena, o sea, tus 4 GB de DDR4 o 8 GB de DDR3, tú puedes actualizar tu sistema, mejor dicho, actualizar los drivers con una aplicación. La aplicación te la voy a dejar en la descripción para que te la descargue, por si quieres saber, para ver si es eso. Puedes actualizar todos tus drivers y cuando lo actualices, dale ahí de nuevo al launcher para ver si puede abrir Epic Games. Ahora, tu error puede ser ese. También, ¿qué pasa? Hay personas que me dicen cómo solucionar el error de reparar o quitar. Señores, ya yo había dicho eso en un video anterior. Para poder solucionar ese error de reparar o quitar, es porque ya tú has intentado instalar el Epic Games, el launcher. Entonces, cuando le das de nuevo al instalador, te va a decir reparar o quitar, porque como ya él le está haciendo referencia de que ya él lo tiene, tú lo que vas a reparar o mejor quitar el que tú ya tienes puesto por lógica. Eso es lo que pasa entre reparar y quitar. Ese es uno de los problemas de reparar y quitar. Esa es una de las posibles soluciones.
Así que eso es algunas de las posibilidades de que te digan sistema no compatible. Ahora, tu procesador. Si tienes un procesador dual core, no es tanto que pueda decirte que no es compatible. Ahora puede ser que haga referencia a que no cumple con los requisitos del procesador. Tienes que tener un procesador. Yo recomiendo un procesador i3 de séptima generación para poderlo jugar. Así que cuando tú cumples bien los requisitos, él no te va a presentar ese error. Porque hay personas que me han dicho que no, que tienen problemas y le dice reparar o quitar, qué puede hacer. Pero cuando tú vas y te enseñan un capture de su sistema, tienen un procesador dual core con 2 GB de memoria RAM. No, señores, no se va a jugar Fortnite en ese dispositivo. No es que no se pueda, pero la lucha que tú vas a coger para poder entrar al juego no vale la pena. Se lo aseguro, no vale la pena, porque yo estaba tratando de hacer un video de la comparación de una PC de gama baja y gama alta, pero la gama baja no pudo ni siquiera instalarlo. Lo instaló sí, pero para entrar al juego no. Tuve que optimizar el sistema al máximo y aún así no se jugó. El personaje no aparecía. Así que eso puede ser una de las posibilidades de que te diga que no es compatible. Así que esto fue todo por el video. Dale like si te gustó. Si tienes un problema o otro problema que no sea de reparar o quitar o no compatible, me lo dejas saber en los comentarios. El próximo video va a ser sobre el no compatible con Android, ya porque es otro modo APK, un punto APK, el formato del archivo de Android. Así que vamos a verlo en otro video. Vete suscribiéndote, activando la campanita para estar al tanto de todos los videos y nos vemos en el próximo video. Nos vemos. Chao, chao.